Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso o al menos, uno tolerable, jaja. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es bastante intenso y que seguro va a generar debate. Vamos a hablar de algo que combina pasión, dolor, errores y arrepentimientos. Si lo adivinaron por el título, vamos a hablar de Demet, de Can y de cómo un simple cigarrillo puede cambiar la vida de alguien para siempre. Antes de que nos adentremos en la historia, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos, los chismorreos jugosos y, sobre todo, si les gusta pasar un buen rato conmigo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y además así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. También activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba algo nuevo. Ahora sí, al lío. Imaginen esta escena: Estambul, una noche estrellada, el Bósforo brillando bajo la luz de la luna. En un elegante restaurante, dos figuras se recortan contra el horizonte. Ella, Demet, una mujer ambiciosa, talentosa, con un futuro brillante por delante. Él, Can, un hombre carismático, atractivo, pero también impulsivo y a veces destructivo. Su relación es un torbellino de emociones, una montaña rusa constante. Amor, pasión, celos, desconfianza, todo mezclado en un cóctel explosivo. Demet lo ama con cada célula de su ser. Can, a su manera, también la ama, pero su pasado, sus inseguridades y sus demonios personales a menudo se interponen en su camino. Esa noche en particular, la tensión es palpable. Han estado discutiendo por algo trivial, algo que podría haberse solucionado con una simple conversación, pero ambos son demasiado orgullosos, demasiado testarudos para ceder. La discusión sube de tono. Palabras hirientes se lanzan al aire como dardos envenenados. Demet se siente incomprendida, frustrada, herida. Can, por su parte, se siente atacado, acorralado, culpable. En un momento de rabia ciega, Demet explota. Lanza una copa contra la pared, gritando cosas que luego lamentará. Palabras cargadas de rencor, de frustración, de dolor acumulado durante meses. La fina copa de cristal, convertida en añicos, refleja la propia fragmentación de sus sentimientos. Los trozos esparcidos por el suelo parecen una premonición del destino de la relación. Can la mira con los ojos llenos de sorpresa y decepción. Nunca la había visto así, tan fuera de control. Se levanta de la mesa sin decir una palabra. Se dirige a la salida, dejando a Demet sola, temblando de rabia y arrepentimiento. El silencio que deja tras de sí es ensordecedor, más pesado que cualquier grito. La atmósfera del restaurante, antes romántica, se torna opresiva. Demet se derrumba en la silla, las lágrimas corriendo por su rostro. Sabe que ha cometido un error grave. Ha dejado que la ira la domine, ha dicho cosas que no sentía, ha herido a la persona que más ama. Pero también siente que ha llegado a su límite. Ya no puede seguir viviendo en esa montaña rusa emocional, ya no puede seguir soportando la incertidumbre y la desconfianza. La impotencia la invade, sintiéndose atrapada en un ciclo de discusiones y reconciliaciones que parece no tener fin. El sabor amargo de las lágrimas le recuerda la fragilidad de su amor. Ahora entremos en la historia de la mujer y el cigarrillo. En otro lugar de la ciudad, en un barrio más humilde, vive Aisé. Aisé es una mujer trabajadora, luchadora, que ha tenido que superar muchas adversidades en la vida. Tiene un sueño: abrir su propia pequeña tienda de flores. Ama las flores, ama su belleza, su fragancia, su capacidad para alegrar el día de las personas. Las flores son para Aisé un símbolo de esperanza y renovación, un reflejo de la belleza que anhela en su propia vida. Su tienda imaginaria es un santuario donde la gente puede encontrar consuelo y alegría. Trabaja duro para ahorrar dinero, sacrificando sus propios deseos y necesidades para poder hacer realidad su sueño. Cada lira que guarda la acerca un poco más a su meta. Renuncia a comprarse ropa nueva, a salir con sus amigas, incluso a comer en restaurantes. Su determinación es inquebrantable. Un día conoce a un hombre encantador, amable, que parece entenderla y apoyarla en todo. Se enamora perdidamente de él. Pero el hombre tiene un vicio: fuma. Al principio, Aisé no le da mucha importancia. Piensa que es algo que puede controlar, que puede dejarlo cuando quiera.
Pero pronto se da cuenta de que el cigarrillo lo domina por completo. Fuma constantemente en casa, en el trabajo, en la calle. Su salud se deteriora poco a poco. La tos se vuelve más persistente, su aliento más corto, su rostro más pálido. Pero él ignora las señales, negándose a reconocer el daño que se está causando. Aisee está preocupada, lo anima a dejar de fumar, le suplica que piense en su salud, en su futuro. Le habla de su sueño de abrir la tienda de flores, de cómo quiere compartir su vida con él. Pero el hombre se niega. Dice que necesita el cigarrillo para calmar sus nervios, para relajarse, para concentrarse. Alega que el trabajo es estresante, que la vida es dura, y que el cigarrillo es su única vía de escape. Un día, el hombre enferma gravemente. Lo llevan al hospital y le diagnostican cáncer de pulmón. Aisee está devastada. Se da cuenta de que el cigarrillo le ha robado la vida a la persona que más ama. El diagnóstico es un golpe devastador para ambos. La realidad de la situación los golpea con fuerza, desmoronando sus ilusiones y planes para el futuro. El hombre pasa sus últimos días en el hospital, sufriendo terriblemente. Aisee lo cuida con amor y dedicación, pero no puede hacer nada para aliviar su dolor. Lo ve consumirse lentamente, perdiendo peso, fuerza y esperanza. Cada día es una tortura, un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Antes de morir, el hombre le pide perdón por haberla hecho sufrir, por no haber escuchado sus consejos, por haber permitido que el cigarrillo arruinara su vida y la de ella. Sus últimas palabras son un susurro lleno de arrepentimiento y amor. La muerte del hombre deja a Aisee destrozada. Pierde la ilusión, la esperanza, las ganas de vivir. Su sueño de abrir su tienda de flores se desvanece por completo. Se siente culpable, responsable de la muerte del hombre. Piensa que si hubiera sido más persuasiva, si hubiera insistido más, tal vez podría haberlo convencido de dejar de fumar y salvar su vida. La culpa la corroe por dentro, impidiéndole encontrar paz o consuelo. La tienda de flores, que antes era un símbolo de esperanza, ahora es un recordatorio doloroso de lo que pudo ser y nunca será. Ahora, volvamos a Demet y Can. Tras la explosión de Demet, Can reflexiona sobre su relación. Se da cuenta de que ambos tienen que cambiar, que tienen que aprender a comunicarse mejor, a confiar el uno en el otro, a perdonar sus errores. El silencio que dejó tras la discusión le ha dado tiempo para pensar y reconocer sus propios fallos. Se da cuenta de que su orgullo y sus inseguridades han contribuido a la tensión en la relación. Decide buscar a Demet y pedirle perdón. La encuentra en su apartamento, llorando desconsoladamente. Se acerca a ella, la abraza con fuerza y le dice que la ama, que no quiere perderla. Demet se aferra a él, llorando aún más fuerte. Le dice que también lo ama, que no quiere vivir sin él. El abrazo es un bálsamo para sus heridas, un refugio en medio de la tormenta. Se prometen mutuamente trabajar en su relación y superar sus diferencias. Juntos deciden buscar ayuda profesional. Acuden a terapia de pareja y aprenden a gestionar sus emociones, a resolver sus conflictos de manera constructiva, a construir una relación más sólida y duradera. La terapia les proporciona herramientas para comunicarse de manera efectiva, expresar sus necesidades y comprender las perspectivas del otro. Aprenden a perdonar y a dejar atrás el pasado, construyendo una base sólida para el futuro. La historia de Aisee, por otro lado, sirve como una dura lección sobre los peligros del tabaco. Demuestra cómo un simple cigarrillo puede arruinar la vida de una persona, y la de sus seres queridos. Es un recordatorio de la importancia de cuidar nuestra salud y de tomar decisiones responsables. La tragedia de Aisee resuena como una advertencia para aquellos que minimizan los riesgos del tabaquismo. Su historia es un testimonio del sufrimiento que puede causar esta adicción. En resumen, hemos visto cómo una explosión de ira puede poner en peligro una relación y cómo un vicio puede destruir una vida. La historia de Demet y Can nos enseña que el amor puede superar cualquier obstáculo, siempre y cuando haya voluntad de cambiar y de luchar por la relación. La historia de Aisee nos advierte sobre los peligros del tabaco y nos anima a cuidar nuestra salud. Ambas historias, aunque diferentes, comparten un mensaje común: la importancia de la comunicación, el perdón y la toma de decisiones responsables. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya hecho reflexionar sobre estos temas importantes. Recuerden que la vida es un viaje lleno de altibajos, de alegrías y tristezas, de aciertos y errores.
Lo importante es aprender de nuestras experiencias, crecer como personas y luchar por lo que queremos. No se rindan ante los obstáculos, mantengan la esperanza y busquen el apoyo de sus seres queridos. Muchísimas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Alguna vez han pasado por una situación similar a la de Demet o Aisee? ¿Qué consejos les darían a ellas? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responderlos. Sus experiencias y opiniones son valiosas y enriquecen el debate. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de ayudarme a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Además, quiero añadir una reflexión final. A veces en la vida nos encontramos en encrucijadas donde las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias irreversibles. La historia de Can y Demet nos muestra que incluso en los momentos más difíciles, el amor y la voluntad de cambiar pueden ser un faro de esperanza. La terapia, la comunicación abierta y la disposición a perdonar son herramientas poderosas para superar los desafíos en una relación. Por otro lado, la historia de Aisee es un recordatorio sombrío de que los vicios pueden tener un impacto devastador en nuestras vidas y en las de nuestros seres queridos. El tabaquismo es una adicción que roba la salud, la felicidad y, en última instancia, la vida. Es fundamental tomar conciencia de los riesgos y buscar ayuda si se necesita. En conclusión, tanto la historia de amor como la advertencia sobre el tabaquismo nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a tomar decisiones que nos lleven a un futuro más saludable y feliz. No subestimen el poder de una conversación honesta, un abrazo sincero o una decisión valiente. Hasta la próxima.